Buenos días, queridos estudiantes. Hoy iniciamos un nuevo trimestre y hemos ido finalizando el anterior. Este nuevo trimestre tiene que estar lleno de sorpresas y de ir decidiendo un poco lo que queremos ser más adelante. Y frente a esta primera lección del segundo bimestre vamos a hablar precisamente de la vocación humana. La vocación pues vamos a hacer un camino hacia tu vocación, hacia lo que tú deseas, para entender un poco qué es esto de la vocación. Cada persona viene a este mundo con un objetivo que debe ser descubierto y ser saboreado también por la persona. Iniciemos este encuentro, esta lección, con la definición de lo que es la vocación. La vocación como respuesta. La palabra vocación proviene del latín vocare, que quiere decir llamada. Es una llamada, efectivamente la vocación es una llamada, pero un llamado de uno mismo. Yo completamente realizando conmigo mismo, ¿no? Se trata de un llamado de mí, de mi persona, para realizar aquello que deseo, aquello que yo quisiera ser, ¿no? No es solo una llamada telefónica, sino es una llamada interior, una llamada que va a surgir desde el profundo del ser. Por eso la vocación la encontramos en la vida cotidiana, en las elecciones que vamos haciendo cada día, ante el gran número de posibilidades que nos pone la misma vida, ¿no? Es decir, en la medida en que lo cotidiano se va realizando, mis deseos, lo que yo proyecto ser en un futuro, y las elecciones que voy tomando en base a esa proyección, se va jugando el número de posibilidades que se realice mi vocación. ¿Dónde encontramos la vocación? Podemos hallar dónde nace, dónde surge nuestra vocación. Y se puede hallar en momentos de crisis, en momentos en que nuestra vida se vuelve como una niebla densa, cuando nos parece que no entendemos nada, de alguna forma como que no encontramos cierta forma a nuestra vida, estamos hundidos en la oscuridad. Estos momentos nos obligan a plantearnos ciertas preguntas de fondo para buscar ciertas respuestas, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué quiero ser en un futuro? ¿Qué quiero estudiar cuando salga del colegio? Y esta respuesta pues la vamos a ir midiendo o la vamos a ir dando en la medida en que vamos tomando las decisiones. Pero también, no solo en la crisis encontramos la vocación, sino también en los momentos lúcidos de nuestra vida, es decir, cuando estamos bien, cuando nos encontramos cómodos donde estamos, cuando nos encontramos de alguna forma a gusto con nosotros mismos, ¿no? Y eso nos ayuda a proyectarnos con cierta claridad hacia el futuro. Quiero ser un arquitecto y lo tengo claro desde ya. Otros en la crisis dicen, no, de repente quiero ser médico o de repente quiero ser abogado, descubriendo esa vocación, ese llamado interior, ¿no? Vocación yo,
Pues sí, la vocación somos nosotros. Atentos a la vocación. Es decir, es importante estar atentos puesto que una palabra, una circunstancia, algunos acontecimientos pueden ser la ocasión para descubrir nuestra vocación. ¿Qué quiere decir esto? De repente estoy incierto caminando por la vida y me encuentro con alguien y me dice, ¿cuánta falta hacen arquitectos? ¿O cuánta falta hacen esto? Y descubro que de repente soy para eso. O ciertos acontecimientos que llevan a descubrir para qué estoy llamado, para qué estoy aquí, ¿Mm? ¿Qué rumbo tomar? ¿No? Esto va a implicar romper el miedo frente al llamado, porque de repente tenemos miedo a estas circunstancias que nos limitan, ¿no? Y al momento de descubrirlo va a implicar ponerse en camino. El romper el miedo va a ser descubrir mi vocación y ponerse en camino, comenzar a hacer algo para responder ese llamado interior, ¿no? Subirse a la bicicleta y caminar. Es importante el tema de la vocación en cuanto tener en cuenta esto de me llama, un llamado interior, respondo y pongo en acción. No se limita a quedarse en algo propiamente dicho, sino que sale a la luz aquella respuesta. La importancia de la aptitud en la vocación, que también es... ¿Por qué? Vamos a encontrar varios elementos. Primer elemento, frente a ello va a suponer el descubrimiento de la vocación, aquel deseo interior de lo que me gustaría ser en el futuro. ¿Qué implica este elemento? Cada uno tenemos ciertos deseos. De niño de repente deseamos ser astronautas, bomberos, policías, ¿no? Hay ciertos deseos. Otros deseos, y a medida que uno va creciendo, ese deseo como que va perfeccionándose o se va dilatando y va descubriendo otros deseos. Deseo de querer ser algo en el futuro. ¿Qué me gustaría ser en el futuro? ¿No? Importante es la actitud del deseo frente a qué estoy llamado. La pregunta, ¿no? ¿Qué deseo? ¿Cuáles son mis deseos? Ahora, no confundir el deseo de me gusta, deseo un helado y me compro un helado, ¿no? Eso no es una vocación, sino el deseo a proyectar mi vida frente a lo que va a ser el futuro. Y aquí viene el segundo elemento, muy importante, que es la decisión. ¿Qué va a implicar la decisión? Va a ser tomar conciencia frente a algo elemental, algo fundamental. Es decir, deseo ser arquitecto, ¿no? Y ese deseo voy a tomar una decisión frente a eso, ese deseo que tengo, porque va a abarcar más que una opción, abarca más que de una opción. Puedo ser arquitecto, puedo ser médico, puedo ser esto, y dentro de todos mis deseos, quiero ser médico, quiero ser arquitecto, quiero ser futbolista, quiero ser músico, la decisión va a decir, bueno, voy a tomar este camino para continuar, ¿no? Porque abarca más, ¿ya? Ahora, el decidir quiere decir poner en camino todo el mecanismo de la voluntad para alcanzar aquello que sea preferido. Es decir, he preferido ser músico. Bueno, pongo todos mis elementos, todo mi mecanismo de voluntad, todo mi ser para realizar aquello que he decidido, ¿no? El deseo de alcanzar algo. Y aquí está la importancia de la diferencia, ¿no? No es el desear tener un helado y lo segundo es la decisión, la compro. No.
porque esto va a abarcar nuestra vida. El deseo abarca toda nuestra realidad, en cuanto que yo deseo proyectarme en el futuro y para ello voy a tomar una decisión frente a varias opciones que tenga. Y esa decisión va a implicar ponerse en camino. El camino es muy importante frente a lo que va a ser la vocación, a lo que es la vocación. Los aspectos que tenemos que tomar en cuenta frente a estas decisiones que vamos tomando o vamos asimilando son varias. En cuenta, para empezar, las cualidades y las aptitudes que tenemos para alcanzar determinado deseo. Yo deseo ser bailarín. Un ejemplo, ¿no? Ya, mis cualidades, resulta que no había tenido buen oído. Y mis aptitudes, me falta una pierna. O sea, hay ciertos aspectos que debemos tomar en cuenta. Discernir entonces, ¿cuáles son mis cualidades? ¿Y cuáles son mis aptitudes? Y frente a estas cualidades y aptitudes que yo tengo, voy a alcanzar un deseo. Soy genio en la matemática. Bueno, de repente me va bien en alguna carrera que lleva alguna ingeniería, ¿no? O en humanidades. Va marcando este panorama frente a lo que son. Descubrir nuestros deseos, nuestras cualidades y aptitudes es parte de descubrir nuestra vocación. Por eso, aquellos deseos se toma en cuenta lo que nos gusta hacer. ¿Qué me gusta hacer? Es la pregunta que tendría que darnos la vuelta hoy para descubrir nuestra vocación. ¿Qué me gusta hacer? Después nos va a llevar también la vocación a reflejar 3 profundos deseos humanos. Un camino, en primer lugar, el deseo de ser. Este deseo de ser va a implicar, ¿qué quiero ser en el futuro? ¿Quiero ser abogado? ¿Quiero ser médico? ¿Qué quiero ser? El segundo deseo va a ser el deseo de hacer. Bueno, yo deseo ser médico, voy a estudiar entonces medicina. Hacer. O sea, voy a realizar ciertas cosas, ¿no? Y el deseo de obrar. El obrar va a ir muy relacionado con el segundo deseo, pero el obrar va a ir más allá. Primer paso, deseo ser. Segundo paso, ¿qué voy a hacer para que yo sea? Y el tercer paso, el obrar. Me dejo entender. El primer paso va a implicar deseo ser. Eso clarísimo. ¿Qué quiero ser en el futuro? Segundo paso, ¿qué medios o qué herramientas estoy colocando para que yo sea eso en el futuro? Y tercer paso, poner toda mi voluntad para que se realice. Es decir, ponerse en camino frente a lo que es la proyección de lo que es el futuro. La vocación tiene ciertas características. Características que van marcando si realmente es una vocación. Porque de repente me gustaría ser el deseado y no sé qué, seguir el camino de músico. En el camino he descubierto que ni tengo oído ni tengo voz para cantar. Bien. Entonces, ¿es una vocación frustrada? No, has intentado, has deseado, pero has probado que no has podido y bueno, continúo otro lugar. Por eso las características de la vocación, para ver si realmente es vocación, en primer lugar poseen 3 características. Bien.
Y el primer lugar, y es importante, es la vocación muchas veces no es clara, es la indeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Que la vocación se juega mucho lo indeterminado, el no saber, la incertidumbre, ¿qué puedo ser yo? ¿No? Por ello el proyecto se presenta en la perspectiva y se va cumpliendo al hilo de los actos realizados a lo largo de la historia de la persona. ¿Qué va a implicar? Mi proyecto vocacional, lo que yo pienso que quiero ser, lo que yo deseo, lo que quiero ser, se va a cumplir en la medida en que mis actos se van realizando en mi historia personal. ¿Es certero de aquello que yo quiero decir? No, es indeterminado, porque de repente yo deseaba ser médico y me han impuesto ser arquitecto, ¿no? Va marcando la incertidumbre, la indeterminación de la vocación, el no saber. El segundo va a estar el discernimiento. Es cierto, dentro del primer aspecto lo indeterminado. ¿Qué puedo ser? Bueno, puedo ser esto, puedo ser chef, puedo ser esto, puedo ser el otro. Pero resulta que aquí viene el discernimiento. Descubrir la vocación es un proceso problemático en la vida porque exige un claro discernimiento de lo que cada uno y cada cual debe hacer de acuerdo con los acontecimientos que lo interpreta y con la propia disposición. Muchos personajes en San Ignacio de Antioquía, de San Ignacio de Loyola concretamente, perdón, pone como punto clave el discernimiento vocacional, el discernimiento orante, él habla. Este discernimiento nos va a ayudar a decir cuál es mi camino, entre varios caminos que yo tenga. Es decir, me va a ayudar a buscar dentro de lo que, cuál me conviene más, ¿no? Por eso, de alguna forma es problemático, porque con la indeterminación que tengo de no saber si realmente es mi vocación, y vienen con esto, ¿y será lo mío? Bueno, se vienen los acontecimientos, el deber hacer acuerdo, es decir, interpelar con la disposición. Yo me dispongo a hacer esto porque no sé si lo tengo claro, pero lo quiero hacer esto. O de repente lo tengo claro y lo voy a hacer. Y el discernimiento me va a ayudar a ver, saco esto porque no veo. El discernimiento va a entrar el conocimiento propio, va a entrar las aptitudes, va a entrar los, los aspectos de las capacidades que tenga para poder realizar esta vocación. La tercera característica es el bien de los demás. Es decir, la vocación como tal no se logra en favor propio, no es egoísta. La vocación como tal es un servicio que se logra realizando a favor de los demás. Un médico, por vocación, no se sirve a sí mismo, sino sirve a los demás como médico. Un abogado, como vocación, no se sirve a sí mismo como abogado, no, no se vale de ello para autorrealizarse, sí, es un aspecto de, pero para lograr eso es una entrega hacia los demás. Un documento eclesial, Gaudium et Spes, número 24, dice que el hombre no puede alcanzar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo. Quiere decir que el hombre se planifica en la medida en que va entregándose a los demás. Por tanto, la vocación ha alcanzado
su objetivo, la entrega total de uno mismo. Si en mis características de vocaciones veo que no me puedo entregar a los demás y soy egoísta, pues no es vocación, porque no hay entrega a los demás. Porque supuestamente he tenido la duda en la indeterminación. He discernido frente a esa duda y he optado porque sí puede ser válido para mi vida. Y, y el resultado de estos dos tiene que ser la entrega a los demás, de mi servicio, de aquello que yo suelo hacer. Un servicio común, comunitario para los demás. A veces la vocación es complicada y hay que tener en cuenta de que no todos alcanzamos la vocación que deseamos tener. Muchas veces nos vemos limitados por situaciones, por diversas cosas que nos rodean, ¿no? Y para ello hay que ser conscientes de que no, no alcanza a realizarse en su vocación, ¿no? Decíamos por las diversas situaciones que nos rodean, ya sean ambientales, si yo, un ejemplo de situación ambiental que no deja que yo me realice como tal, puede ser un factor en que yo quiero estudiar una carrera que en mi región no existe, ¿no? O físicas, otro factor puede ser una noción física que de repente yo quiero hacer algo, pero me impide el hecho de tener alguna dificultad física. Eso no quiere decir que no se pueda lograr, se puede lograr, pero a veces son limitaciones y eso muchas veces cierran las puertas, incluso limitaciones económicas, que son los factores más fuertes dentro de nuestra sociedad, más que las físicas y las ambientales, porque muchas veces la economía para realizar una vocación, que sé yo quiero ser médico, pero para estudiar eso, quiere decir que tengo que tener ciertos recursos económicos para poder comprar los libros y estudiar, ¿no? Y eso a mucha gente no tiene y no se puede realizar como tal, ¿no? Hace impiden que estos se realicen como tal, ¿no? Este hecho provoca prácticamente la pérdida de contacto de uno mismo con su libertad. La frustración en estas personas es tan grande que pierden su libertad. Se vuelven de alguna forma esclavos de un sistema en el que se tienen que acomodar para sobrevivir y no se pueden entregar a los demás como deberían de entregarse. Por eso, por ello, lo ideal frente a la vocación es hacer lo posible para responder a la vocación interna, a un llamado correspondiente interna, hacer el camino contrario a no perder la libertad. No. Las situaciones son complicadas y no permiten que nos podamos desarrollar, pero muchas veces está la lucha que sí se puede hacer, la vocación como algo grande. A modo de ir cerrando este tema tan maravilloso y tan grande, eh, sacamos una pequeña conclusión de decir de que la vocación es un llamado interior, del cual debemos estar atentos para poder seguir un determinado camino. Otra cosa que nos va a tener en cuenta frente a ello es de que algo es de que nos tomar en cuenta de que nosotros somos vocación,
No tenemos vocación, somos vocación, ¿no? Por ello, lo más importante de todo es que cada uno de nosotros estamos llamados. Es decir, nosotros tenemos nuestra llamada porque decimos que es un camino interior, es un llamado interior. Y no solo para realizarnos en este plano terrestre. Y aquí voy a hacer mucho hincapié en esto porque todos confundimos vocación con profesión, que es totalmente distintos. Es decir, la vocación no es, mi vocación no es ser una profesión determinada. Esa es una profesión que ejerzo. Y cuando me jubile, dejo de ejercer de eso y por tanto dejo de ser arquitecto. Mi vocación es más grande que eso. Mi vocación es servicio. Mi vocación es un llamado interior. Y en este plano, no, por eso mismo no se juega en un plano solo terrestre, sino que va a abarcar un plano también de realización con y por Dios, en y por Dios, quien de alguna forma es Él quien nos llama, es Él quien nos da la vocación para la felicidad eterna. Es decir, podemos tener 1000 profesiones, podemos tener 1000 conocimientos, podemos haber descubierto todos los caminos, pero la vocación no solo se reduce a un plano profesional, la vocación va a abarcar el aspecto de la vida. Y ese aspecto de la vida va a incluir familia, va a incluir estudios, va a incluir autorrealizarse y va a incluir el servicio que hago. Y mientras más servicios realice, más feliz soy. Por tanto, la vocación del ser humano está en la felicidad. Haga lo que haga, mi vocación es ser feliz. Y decíamos, y eso quiero que se lo graben, no tengo vocación. Nadie tiene vocación. Somos vocación, porque somos la alegría de Dios. Capaz que me he saltado y digan, se están confundiendo con religión. No, es parte de pensar el aspecto vocacional dentro de la filosofía. Porque ¿para qué estamos llamados? ¿A qué he venido a este mundo? ¿A cumplir una rutina o a trascender esa rutina? Y eso nos invita de alguna forma este tema. Espero que en base a eso podamos ir reflexionando más a fondo nuestra temática, ir descubriendo a lo que estamos llamados, más allá de una profesión, sino a descubrir de que nuestra vida transcurre hacia la felicidad. Con esto finalizamos el curso. Nos veremos para la siguiente clase que vamos a seguir tocando el tema sobre la humanidad. Y bueno, los deseo que que tengan un buen inicio de semana, y espero pronto volvernos a ver si Dios mediante lo deja. Un saludo grande y estamos en contacto.